Buenos días a todas ustedes, queridas hermanas, hermanos, espíritas y no espíritas. Nos llamamos de hermanos porque Jesús así nos dijo, que aquellos que hiciésemos la voluntad de nuestro Padre debemos ser hermanos, y somos hermanos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Todos preguntamos en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Por qué estoy y para qué estoy aquí? Y esa pregunta nos ha acompañado no solo a nosotros como personas, sino a la humanidad entera. Y la humanidad ha perdido mucho tiempo en buscar su esencia. La ha buscado en la materialidad, es decir, en las cuestiones físicas, en el éxito. La ha buscado dentro de cosas mágicas y fantásticas, es decir, fuera de sí, y ha comenzado hoy a entender que nada está fuera, sino que todo está dentro. El día de hoy hay personas que no despertaron. El día de hoy hay personas que en la madrugada tuvieron un accidente y no despertaron. Esas personas nos hacen valorar el que estemos todos aquí. Y buscar el sentido de la vida es necesariamente buscar el sentido en la muerte. Decía un escritor, Jorge Luis Borges, que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que se aproxima. Como humanidad tememos a la muerte, porque nuestro concepto de muerte es la nada absoluta. Creemos que cuando morimos todo termina, todo desaparece, todo vínculo, y nuestro corazón se llena de dolor. Nos dice este filósofo presocrático que llegues a ser como eres habiendo aprendido. Lo que nos dice este filósofo es que nosotros fuimos creados para hacer algo, y ese algo es ser felices. Dios nos ha creado para ser felices. Está en nuestra naturaleza la felicidad como un destino. Y nosotros como humanidad nos hemos extraviado en la búsqueda de la felicidad. Y hemos creado figuras que representan el dolor. En el Nuevo Testamento, ese pasaje donde Jesús es aparentemente tentado por el diablo, es un pasaje simbólico. ¿Ustedes creen que un ser tan iluminado, tan grandioso en términos de bondad y de amor, pudiese ser tentado por algo? Esa ejemplificación es para nosotros. Cuando Jesús nos dice que seremos tentados, quiere decir que seremos probados, pero no lo dice desde una visión de alguien que está esperando que nos equivoquemos, sino es alguien que nos está diciendo que la forma de construir la felicidad
será a través de la experimentación. Tenemos que vivir, tenemos que equivocarnos, tenemos que fallar. Y eso Dios lo sabe. Y no puede castigar a alguien que es ignorante respecto de sus potencialidades y que equivoca en acciones lastimando a otros. Porque si fuese así, estaríamos frente a un Dios, incluso podríamos decir del Viejo Testamento, aunque en el Viejo Testamento hay un cambio radical extraordinario, estaríamos hablando de un Dios injusto y cruel. ¿Y quién es injusto y cruel con su propia creación? Nadie. Al momento de construir esta presentación para ustedes, me vino a la mente por dónde empezar. Leyendo un libro espírita que se llama La Génesis, dictado por los espíritus, es decir, por muertos, ¿no? Dictado por los espíritus a Allan Kardec, le dice que Dios le concede a los filósofos el acercamiento a la verdad. A los filósofos. Y no a los religiosos, porque habían demostrado la capacidad de modificar el sentido divino hacia un sentido humano. De ahí la concepción y la creación del infierno y del cielo, donde la humanidad ha pasado la mitad de su vida en tormento. Me iré al cielo, me iré al infierno. Una dualidad estricta e injusta, porque si Dios es justo y si nosotros nos equivocamos en una vida, esa creencia nos dice que no hay perdón, que irremediablemente iremos al cielo o iremos al infierno. Pero ¿qué pasa? Si la verdad ha sido descubierta por los filósofos, entonces dije, vamos a ver, ¿qué estaban pensando los filósofos respecto de Dios y de sí mismos? Y piensen ustedes que en todo lo que estoy hablando, piensen en la humanidad como si fuera o tuviera fases de infancia, adolescencia y madurez. Entonces vamos a irnos a la parte de la adolescencia. ¿Qué es lo que los filósofos estaban haciendo entre los años 1600 y 1800? No regresaré después con los griegos. Porque en esa época, justo cuando el espiritismo publica Allan Kardec el libro Los Espíritus en 1847, ya los grandes científicos estaban explicándose con toda independencia dos cosas. Uno, hay alguien que nos crea. Dos, somos independientes de ese alguien. Tres, puedo incluso hasta negarlo. Es más, debo negarlo para conocerlo. Y otro presupuesto más, debo regresar a él. Es la verdad absoluta. Y para que una verdad sea verdad, debe ser verdad en todos lados. Esa es la conclusión a lo que llegan los filósofos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nietzsche, un filósofo alemán atormentado, que fue quien escribió una frase en un libro que se llama El Anticristo, que se dice, Dios ha muerto. Cuando Nietzsche murió, escribieron en una pared del cementerio, Dios ha muerto, Nietzsche. Y abajo, Nietzsche ha muerto, Dios. Lo que nos dice Nietzsche
es que el hombre es un animal no determinado. Es un proyecto que se irá construyendo conforme el devenir, es decir, los futuros siguientes. Y eso solamente puede ser a partir de que el hombre sobrevive a su propia muerte física. Después vemos cómo nos explica que el ser humano tiende a juzgar siempre que su existencia, por larga que sea, es corta. Todo el mundo se muere cuando era un proyecto de vida. ¿Cierto o no es cierto? Híjole, tenía una vida por delante. Ay, mamá tenía 89 años. Bueno, hijo, pues todavía le faltaban unos más, ¿no? Es decir, nadie se muere en el momento que no deba morir. Es más, como decía un conferencista que se llama Haroldo Dutra, dice: antes de venir para acá, recibí una comunicación de un espíritu que me dijo que les transmitiera un mensaje. Y estoy autorizado a decir: todos van a morir. Porque yo no sé si conozcan a alguien que nunca haya muerto. ¿Alguien conoce a alguien que no haya muerto? ¿Bien? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo ha aumentado el tiempo de vida de la humanidad. Estamos viendo, por ejemplo, en los primeros humanos, cómo llegaban a los 30, 25 años. Hasta ahí vivían. Imagínense ustedes si viviésemos con esa perspectiva de vida. O sea, ¿cuántos de nosotros ya estuviéramos en la segunda vuelta? Si muriésemos a los 30 o los 28 años, ¿les daría tiempo? ¿De qué? De vivir. ¿Vivir qué? ¿Para qué viven? ¿Para qué se vive? Nacer, reproducirse y morir. ¿Eso es todo? Bueno, tener un buen trabajo. ¿Eso es todo? Bueno, ser exitoso. ¿Eso es todo? Ser felices cuando te mueras. Ah, porque la felicidad es postergable, ¿no? O sea, uno ahorra para cuando sea viejo y se muere antes. Uno plantea que ahora que desencarne y sea un ser de luz, voy a electrocutar a varios que me caen gordos, ¿no? Luego vemos cómo la escala comienza a aumentar desde la época del esplendor de la Roma y se mantiene hasta la Edad Media y estamos llegando ya a los 43 años. La espiritualidad comienza a alargar los episodios de vida. Esto tiene una lógica. Quiere decir que el hombre y la mujer van a comenzar a vivir periodos más largos porque ya están en la posibilidad de entrar en la reflexión de para qué están aquí. Solamente la reflexión de para qué están aquí. Hay gente que muere y no sabe por qué vivió y para qué vivió. Y eso es muy lastimoso. Morir en la inconsciencia es un fracaso de sí mismo. Después vemos que en los años 50 aumenta todavía más y estamos llegando a los 48 años. Y luego, ya en la última medición que se hizo en 2012, vemos cómo esta escala llega prácticamente a los 83, 84 años. Saquen cuentas de cuánto le queda a cada uno de ustedes. Eso sí, no se suben al pecero y el pecero les hace el favor
de presentarle a Dios en persona en la siguiente esquina. No sé para qué trabajan esos hombres, pero bueno. Dice otro filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que el hombre está condenado a ser libre. Es decir, cuando nosotros nacemos, somos libres para poder construir nuestra vida como queramos. No hay una predeterminación. Es decir, Dios no los crea para que sufran. Dios no establece sufrimientos para ustedes. Es que Dios ha sido injusto conmigo. Mi vida ha sido todo un infierno. ¿Por qué a mí siempre me pasan estas cosas? Ustedes son libres de construir su vida. Y el espiritismo viene y nos dice corrección, de vivir sus vidas. Quiere decir, como Allan Kardec nos dijo en 1847, que el hombre va y viene todo el tiempo para purificarse, para moralizarse, para ser consciente de su origen divino. Y si nosotros somos origen divino, no somos hijos únicos de Dios. Hay otros iguales que nosotros, que también son origen divino y que estamos destinados a convivir con ellos, a amarnos. Somos seres creados y diseñados para amar. Pero el amor tenemos que irlo descubriendo. ¿Cómo? A través del ensayo y error. Esta filósofa alemana, que ustedes pueden ver su nombre ahí, Hannah Arendt, dice una cosa extraordinaria. Dice que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para morir, sino para comenzar. ¿Qué nos está planteando ella? Nosotros nacemos, pero nuestro destino no es la muerte, porque la muerte no existe, sino que es un recomienzo constante. La muerte es justamente esa línea en la que nosotros entraremos en reflexión respecto de la utilidad o no de nuestra vida. Que levante la mano el que no haya reprobado un examen alguna vez en su vida. Que no haya que haya reprobado. Ah, ¿verdad? No, pues quería ver cómo andaba su ego. Todos hemos reprobado un examen, ¿no? Todos no hemos pasado una prueba, ¿no? Bueno, ¿cuál es la reflexión que viene cuando no pasamos la prueba? Híjole. ¿Saben ustedes cuál es la frase más común que dicen los espíritus cuando regresan al mundo espiritual, cuando se mueren? Si yo hubiera sabido. Si yo hubiera sabido que mi compañera, mi compañero, mi amiga, mi jefe es alguien con el que yo he compartido una vida y que tenía que venir a resolver un tema de amor y de perdón, no lo logré. Caray. Entonces la vida comienza a cambiar nuestro sentido de la vida. O sea, ya no es esta aspiración de una sociedad que nos dice que tenemos que tener para ser, que debemos poseer para ser. Porque en la medida que voy poseyendo cosas, me voy perdiendo yo. Y termino yo siendo poseído por las cosas.
que levante la mano quien perdió algo material que le haya dolido mucho. Si eso que perdimos fuera la esencia de nuestra vida, entonces Dios la hubiese creado para nuestra utilidad. Estaríamos irremediablemente atados a ella. Pero como no las tenemos, entonces sufrimos. Deseamos todo el tiempo. Deseamos tener salud, pero todos saben que conforme pase el tiempo, la salud comienza a deteriorarse. No nos gusta estar enfermos y sufrimos porque deseamos estar sanos. Y no queremos morir porque le tenemos miedo, ya veremos a qué. Es un deseo constante. Vivimos en el deseo constante. Y nos perdemos lo más esencial de la vida, que es la concentración en lo que hay aquí y ahora. Entonces vivo deseando, y como no tengo todo lo que deseo, entonces vivo sufriendo. Deseo estar sano, no está sano. Sufro porque no estoy sano. Y si acepto mi enfermedad como un proceso divino, ¿qué pasa? El hombre no es el origen de sí mismo. Dice esta filósofa, tiene todo un estudio sobre la muerte. Es extraordinario, luego les paso el título. No es un libro espírita, pero concluye con una visión espírita de manera extraordinaria. Ella dice que el hombre no es el origen de sí mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Ustedes se crearon a sí mismos? Ok. ¿Ustedes creen que su mamá los creó? Ok. ¿O mamá y papá los crearon? No. Luego entonces, ¿a quién le deben la existencia? No se enojen las mamás. No se enojen. Pero es la verdad. Porque primero conociste madre. No. No. Jesús está con su padre mientras María va al Sanedrín y habla con alguno de los señores de la ley, los sacerdotes, y le dice: oiga, mi hijo ya tiene adolescencia y creo que ya es posible que él pueda venir a estudiar con ustedes las cuestiones divinas. Y le dijeron: sí, ya incluso hemos platicado con él, y es un muchacho muy adelantado, 12 años tenía Jesús. Entonces regresa María, y en el momento que va entrando a la casa, Jesús le dice: madre, ¿qué tú no sabes que yo conozco las cosas del Señor, que es mi Padre, y que yo estoy en comunión con Él? Y María no sabe qué responder. Y Jesús le dice: yo me quedo trabajando con mi Padre, y se queda de carpintero. Porque Jesús no necesitaba aprender en el templo de Jerusalén. Porque Jesús tenía claro su origen y su vinculación con Dios. Jesús se pierde, aparentemente, cuando van a pagar los impuestos en una fiesta de Pentecostés. Y entonces María le pregunta a José: ¿y dónde está Jesús? Y híjole, pues no sé, pues tú lo estabas cuidando, como cuando se les pierde su hijo en el Walmart, ¿no? No, pues no sé, a ver, fueron a preguntar ahí al grupo, a la tribu, y entonces dijeron: pues ¿qué hacemos? Se regresa María y se encuentra a Jesús platicando, dando cátedra en el templo de Jerusalén. Y lo regaña. Dice: ¿qué no ves la preocupación de nosotros de que te hubiera pasado algo, que estuvieras perdido? Y le dice: mujer, yo estoy atendiendo los asuntos de mi padre. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué tu padre? ¿Qué tu padre?
por un Dios. Kardec nos dice, el espiritismo nos dice que hay una trilogía universal. Dios, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. El espíritu, cada uno de ustedes, que es el agente inteligente del universo. Y la materia, que es por medio de la cual se expresa el espíritu y se manifiesta Dios. La materia. Entonces nos dice la filósofa que el hombre puede abarcar solamente lo que le es dado. Es decir, ustedes solamente, bueno, no todos, algunos ya son muy adelantados, seguramente, ¿no? Pero solamente alcanzamos a ver la realidad en la que abrimos los ojos y nos movemos. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a verlo manifestado. Dios manifiesto en todas las cosas de la vida cotidiana de nosotros. Aprendamos a vivir con los ojos del Espíritu. Veamos a Dios en las experiencias que tengamos a lo largo de la vida, del día, las buenas y las malas, entre comillas. Porque si yo le pido a Dios algo, Dios no me lo va a conceder amorosamente, porque sabe que puede ser dañino para mí. Puedo pedirle un empleo donde gane mucho dinero, pero Dios sabe que esa posición adinerada me puede llevar a un mundo donde pierda yo el control y me pierda a mí mismo. Entonces hay que agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que nos hace sufrir y lo que nos hace ser felices. ¿Por qué sufrir? Porque el sufrimiento que se experimenta en nuestra vida es un mensaje de que algo estamos haciendo de manera errónea. Quienes son doctores nos pueden decir aquí que una enfermedad es una expresión de algo que está disfuncional. Los espíritus nos dicen que esas enfermedades provienen de desajustes morales, por ejemplo. Y quien no lo quiera creer, dígame si no, una persona que es intolerante, controladora, no tiene una gastritis del tamaño del mundo. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, y luego la humanidad empieza a reflexionar ese gran dilema entre el ser y la nada, porque esa es una definición de la muerte. La muerte es el no ser, la muerte es la nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? No, la nada debe ser algo, no puede ser nada, porque nada es nada. ¿Qué es la nada? ¿Quién piensa la nada? Ustedes piensan la nada. Ustedes construyen su propia idea de muerte y nada. Sus propios miedos y su ego los lleva a construir la nada. Y cuando un pariente cercano, hijo, primo, mamá, papá, regresan al mundo espiritual, sufren porque se fueron a lo que ustedes creen que es la nada. Nunca lo voy a volver a ver. Es nada. Y ese es el sufrimiento de la muerte. Pero el espiritismo viene a decirnos que la muerte no existe. Que todos sobrevivimos a la muerte física, que nuestros seres queridos nos esperan con amor porque hay corazones que laten por nosotros, aun cuando no los podamos ver,
porque nosotros somos espíritus todo el tiempo, en un episodio temporal de 25, 30, 40, 50 años, que no es nuestro estado natural, porque nuestro estado natural es de espíritu, y regresaremos con aquellos corazones que tienen añoranza de nosotros, porque nosotros todavía estamos aquí, en este mundo material, en esta escuela divina, en esta universidad divina, donde cada uno de ustedes viene a aprender el amor y viene a enfrentarse a sus propias inhabilidades, al egoísmo, al desamor, a las pasiones desenfrenadas, a la venganza. Para eso fueron creados, para ser perfectos, pero no en esta vida, en otras más, muchas más. Todos ustedes ya han muerto muchas veces, provienen desde la propia época de Jesús, ya han estado ocupando cuerpos físicos, ya han venido con sus propias familias, con sus hijos ahora, con sus madres de ayer. Nunca hay desunión, siempre hay amor. Los seres que nos amamos, nos buscamos y estamos juntos. ¿Por qué habríamos de pensar que solamente eso es posible estando en un cuerpo físico, en una casa y con una familia? Porque si fuera eso verdad, Dios no tendría sentido. Dios sería un Dios de un planeta y de una vida. Y Dios es infinitamente bueno, es inmortal. Todos nos confundimos con el tema del Espíritu. Cuando se nos dice en el Viejo Testamento que Dios creó al hombre varón y varona. Quienes han leído, léanlo, es muy interesante, es nuestra historia religiosa. Varón y varona, dice. Y entonces todos creíamos que Dios tenía atributos físicos. Humanizamos en términos de figura, de símbolo, a Dios. Y toda la humanidad se confundió porque los niños nos preguntan, los adolescentes preguntan, ¿y qué es Dios, mamá? Pues es un señor que tiene bigotes, barba. ¿Y por qué tiene bigotes y barba si ya es rasuradora, mamá? ¿No? ¿Ustedes saben por qué Dios se representa con barba y con bigote? No, porque esa creencia viene del judaísmo. Y ustedes saben que no se pueden rasurar. Entonces no podría haber un Dios sin barba. El mismo Jesús, siendo judío, deja la barba, ¿no? De ahí viene. Entonces, pensando que Dios es una persona, pues debe tener un atributo físico. ¿Y dónde estará Dios? Y entonces de repente nos lo ponen en una nube. No, bueno. ¿De qué tamaño debe ser la nube? Y no es como la de Apple, ¿no? Dios está en la nube. Fíjate, sería como un tema, ¿no? ¿Y dónde está Dios en la nube? Jesús entra, que eso es un chiste que hago muy malo, ya me lo han criticado. Jesús entra a Samaria. Y entonces se encuentra a una samaritana. Y le dice, mujer, dame de beber. Agua, ¿no? Y ella le dice, ¿cómo? ¿Tú, un señor de la ley, me pides a mí, que yo soy como una iztapalapense y tú como uno de Interlomas, me pides a mí agua? Y ahí Jesús le dice que nosotros debemos amar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu.
esa revelación extraordinaria de Jesús, es la vinculación de Dios con nosotros. Fuimos hechos a su semejanza porque somos espíritus inmortales igual que Dios. No morimos. Tenemos un Dios que nos acompaña a la eternidad. Por eso habla de la paz eterna Jesús. Solamente puede haber felicidad eterna para quien es eterno. Porque si ustedes fueran biodegradables espiritualmente, pues ya no la vieron. Ahí cambia el concepto. Luego entonces, ustedes son espíritus. Y si ustedes son espíritus, ¿por qué no habría otros espíritus? Si ustedes mueren y se van a la nube, ¿no? ¿Qué pasa con el Vaticano, por ejemplo? Yo respeto a la Iglesia Católica, pero la conozco muy bien. Crea el limbo. ¿A dónde se van quiénes? ¿Por qué se van los niños al limbo? O se iban porque ya Juan Pablo II lo desapareció. Porque entraron en una contradicción. A ver. Los adultos ya pueden hacer el mal, conocen el bien y el mal, entonces se equivocan, entonces los mandamos arriba o los mandamos abajo. Pero ¿qué hacemos con los que no hacen ni bien ni mal? A algún lado tenemos que mandarlos, ¿no? ¿Qué les parece si los mandamos a la indefinición? En medio. Están en el limbo porque no han podido pecar y no han podido hacer el bien. ¿No les parece eso una injusticia? ¿No se parece el limbo como a la nada? La muerte. Pudiéramos ver aquí que cumple uno de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿La muerte es omnipotente? Sí. Cuando la muerte toca a su puerta, sabe. Dice un amigo psicólogo, un día llegó la desesperanza y tocó la puerta. Le abrió la fe y no había nada. La desesperanza es falta de fe. Si la muerte es omnipotente, debemos gastar energías en negarla e intentar vencerla. Hay que aceptarla. Va a decir alguien por ahí, sí, pero como tú no estás enfermo y no te vas a morir todavía, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no sé, no recuerdo, lo sé seguramente, pero no recuerdo en este momento cuántos años traigo de pila. Y si no es en el Kaiser, a lo mejor es China, ¿no? Todos podemos morir en cualquier momento. La pregunta es, si todos vamos a morir en un momento inesperado, ¿ya todos están listos para morir? Si en este momento cerramos la puerta, no hay señal de celular y todos están muertos, ¿querrían hacer una última llamada? ¿Dejaron algo pendiente? ¿Iban a firmar un negocio? ¿Iban a recibir una herencia? Ya se los cargó el payaso. Si constatamos que la muerte es invencible y omnipotente y que forma parte de uno de los atributos divinos, por llamarle de alguna manera, quiere decir que la muerte es voluntad divina. Así de claro y sencillo. Dios quiere que muramos. Y Dios nos ama. Luego entonces, si Dios nos ama, quiere que terminemos nuestras existencias. Pero como la muerte no es real, sino que lo único que dejamos es nuestro traje para estar en este planeta, por llamar de alguna manera, quiere decir que entonces proseguimos.
Somos, como dice otro de los filósofos alemanes, Heidegger, él se dedicó a estudiar el ser y el tiempo. Es decir, cómo el espíritu entiende y vive en el tiempo. Y hace una definición muy extraordinaria respecto de qué es la eternidad. ¿Ustedes han pensado qué es la eternidad? Alguien puede decir, pues, vivir para siempre. No, pero a ver, espérate, ya vimos de que se muere la gente. ¿Qué es la eternidad? Y lo que nos dice este filósofo alemán es que la eternidad es un presente constante y continuo. Es un presente constante y continuo. Es un aquí y ahora continuo. O sea, no pierden la conciencia de sí, sino tienen conciencia del aquí y ahora hacia la eternidad. Somos finitos e infinitos al mismo tiempo. Es decir, hay una parte de nosotros que termina, que es el cuerpo físico, y hay otra que es infinita, que es el espíritu que compartimos con Dios. Y justamente la muerte nos da la conciencia de la vida. La muerte nos sirve para contrastar la vida. Solo aquel que se siente cercano a la muerte valora la vida, ¿cierto o no cierto? Chocaron, les dio una enfermedad, empezaron a ver a su abuelita que ya se había muerto, que se acerca, otros les dicen sigue la luz, ¿no? Regresan o están en coma, y entonces valoran la vida. Pero la vida se acaba. Aquí vamos a ver, fíjense, este era un poeta que usaba el seudónimo de Novalis, poeta alemán. Él dice que la muerte es el principio que hace romántica nuestra vida. Ustedes recuerdan a Romeo y Julieta. Se amaban tanto, más bien se obsesaban tanto, eran tan codependientes, que vamos a matarnos juntos. Y se matan juntos, ¿cierto? Si lo vemos desde una visión espírita, pues es un suicidio. Y dos, a los suicidas de esa naturaleza no se les permite estar juntos cuando regresan al plano espiritual. Por el daño que se hace, por las vibraciones, ¿no?, encontradas que se hacen. Justo antes, en los años previos de la codificación, nosotros llamamos, los que no conozcan el espiritismo, hay 5 libros dictados por los espíritus a Allan Kardec, a Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, que era su nombre real, un pedagogo francés, que escribió el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro de los mediums, para los que tienen capacidad de hablar con los muertos, el cielo y el infierno, y la Génesis, cómo se creó todo. Bien, antes de la codificación, vemos al hombre declarándose independiente de Dios. Estos filósofos marcan la independencia de Dios y hacen uso de su derecho al libre pensamiento, es decir, al libre albedrío, y a definirlo de una manera más acorde a la realidad espiritual. Habían pasado la época del oscurantismo de la humanidad, de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica había apropiádose de la figura de Jesús y en el nombre de Jesús chamuscó a mucha gente con la Santa Inquisición. Fueron los protestantes, yo no soy protestante, aunque luego protesto, pero no lo soy, los que recuperan la imagen de Jesús en su simbología y en su evangelio real. Porque Dios quiere que el hombre progrese, tanto en moralidad como en intelectualidad. Estamos en la adolescencia de la humanidad.
Tenemos a los grandes filósofos ya reflexionando si son producto divino, quién es Dios, para qué fueron creados, cuál es la esencia del alma humana, y llegan a conclusiones sorprendentes. Aquí tenemos a uno de los máximos exponentes, ¿no?, de la filosofía. Él es un holandés, Baruch Spinoza. Él dice, fíjense con qué precisión lo dice: el alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno. Es decir, que la verdad que Jesús nos dice que nos hará libre está presente en toda la historia de la humanidad. Los judíos, los israelitas, los hebreos, construyeron toda la cuestión del Dios único y dejaron de hacer sacrificios porque lo aprendieron de los iraníes, que hoy serían los iraníes, de los persas, de Zaratustra, que era un iluminado, enviado por Jesús, porque Jesús fue enviando a la humanidad iluminados como Zaratustra, Lao Tse, Mahoma, Buda, Krishna, Zoroastro y muchos otros más. Fue esparciendo la verdad, porque Jesús es nuestro gobernador planetario. Pero Jesús, en esta realidad que yo les comento, de que la realidad es, y ustedes tienen que vivir la realidad tal cual es, y hay menos sufrimiento. Jesús, cuando está siendo juzgado, nunca le dice a Pilatos, cuando él le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Herodes, ¿no? ¿Tú eres el rey de los judíos? Y él le dice, tú lo dices. ¿Por qué no lo refuta Jesús? ¿Por qué Jesús no le dice, tú no sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿No sabes que estás hablando con el Hijo de Dios? Y que yo soy el gobernador de todo el planeta, no solo de Judea. ¿Por qué Jesús no dice eso? Porque Jesús dice, Jesús entiende que Él está ahí por una voluntad divina. Porque ese gobernante estaba ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. Y porque Él está en esa posición porque Dios quiso que estuviera en esa posición. Y nunca contradice un deseo divino. Por eso no responde. Jesús aceptando la realidad del Padre, cualquiera que sea. Ustedes pueden decir, hubiese dicho, pero no sabemos qué sigue adelante. Ustedes dicen, me gustaría que mi vida fuera de esta forma, pero ustedes no saben el camino que va a seguir su vida, porque solo alcanzamos a ver un tramo, un trecho de nuestra vida. No vemos todo lo que hay hacia adelante. Dios y Jesús pueden saber que habrá una curva y muy probablemente una montaña que tendremos que subir. Cada quien tiene sus montañas. Dios quiere que nos enfrentemos a pruebas para ser mejores. Siempre en amor, nunca en desamor. Pero nosotros somos los que nos desamamos. Somos aquellos capaces de lastimarnos, de hacer conductas que nos lastiman, como odiar, como hablar de otro, como lastimar, como no tener compasión, como criticar, como crear bombas, como aprender a matar gente, como a despojar a gente de sus cosas. Esa es la humanidad. Esa es la humanidad ejerciendo su autoamor, lastimando a la creación divina. Descartes, en 1620 aproximadamente, René Descartes, un día dice, a partir de este momento dejo de creer en todo lo que me han enseñado. Todo lo voy a poner en duda.
menos una cosa: a Dios, y que yo soy producto divino. Y a partir de eso construye todo un relacionamiento extraordinario en las que se llaman las cartas metafísicas respecto a su relación con Dios. Por lo tanto, el terror a la muerte. Tenemos tanto terror a la muerte que la relativizamos. Cuando vemos que alguien cae, como los compañeros en la guerra, quienes se van quedando en el camino, pensamos que nosotros no vamos a morir, que a nosotros no nos va a tocar todavía. Pensamos que porque somos jóvenes, adolescentes, no vamos a morir. Es antinatural. Y hay una frase, yo diría soberbia, perdón, cuando dice: ningún padre debiera enterrar a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ese hijo no ha cumplido ya con su prueba y debe regresar a casa. ¿Por qué no? Porque asociamos la muerte con la vejez y no la asociamos con la utilidad de las pruebas que venimos a pasar en una reencarnación. Nadie termina su vida antes de que deba concluir, salvo los suicidas. Todos llegamos al fin de nuestra vida planeada, porque todos planeamos nuestra reencarnación. Todos planeamos con quién vamos a nacer, con quiénes vamos a convivir, con quiénes nos vamos a encontrar en el camino. Todo está planeado, no hay nada que esté dejado al acaso. Todo está planeado. Pero si nosotros no aprendemos a ver a Dios manifestado en todos esos actos, entonces estamos creyendo que nosotros somos capaces de construir una realidad. Y cuando queremos construir una realidad para nosotros mismos, lastimamos, forzamos, controlamos, herimos, porque yo sé lo que te conviene, porque soy tu padre, porque lo digo yo, porque así debe ser. No respeto la individualidad. ¿Ves? Eso te pasa. Hay personas malas en el mundo, no confíes. Somos intolerantes. Hay violencia en nosotros. Hay violencia cuando respondemos a un hijo que se equivoca. Hay violencia cuando agredimos a la pareja, porque tenemos celos. Hay violencia porque hablamos en contra de una compañera o un compañero porque él tuvo un ascenso en el trabajo. Esa es violencia interior. Somos violentos. No nos quejemos de que el mundo es violento, porque nosotros añadimos más violencia al mundo. No nos quejemos que hay gente mala y gente desamparada, porque nosotros no salimos a amparar a la gente. No somos espíritus creados para la inacción. Vivir una vida cómoda. Yo no le debo nada a la vida. Yo no le hice nada a nadie. No le hice ningún mal. Pero no hiciste ningún bien. Luego entonces no hiciste nada. Luego entonces desperdiciaste tu vida viviendo solo para ti y no para los demás. ¿Quiere decir que yo debo abandonar a mi familia para trabajar por los demás? No. Tu primer campo de trabajo es el hogar. ¿Y cuántos decidimos mejor salir a trabajar fuera? A ser compasivos afuera, a ser tolerantes fuera, amorosos fuera, y no dentro, donde estamos reunidos en la familia, divinamente, aquellos que nos hemos amado y aquellos que nos hemos lastimado en vidas pasadas. Ahí está nuestro peor enemigo en nuestra familia. ¿Para qué? Para que aprendamos en la convivencia a perdonarnos y amarnos. Ahí están los que nos han ofendido y a los que nosotros hemos ofendido.
Ahí están esos desamores de madres e hijas, padres con hijos y viceversa. Porque Dios ha creado un sistema para que nosotros podamos rescatar el amor de las experiencias dolorosas. Y qué mejor forma de poder reparar teniendo a un lado mío aquel al que he dañado. ¿Por qué no nos desarmamos? ¿Por qué nos da tanto miedo soltar nuestro ego? ¿Por qué siempre tenemos que tener la razón nosotros? ¿Por qué tenemos siempre que resistirnos a la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo recibir un abrazo, un beso? O detenernos y pedir perdón, o ofrecer perdón. Cuando no se ha lastimado nada más que el ego. ¿Por qué? ¿Por qué nos esperamos al momento de que ese ser querido regrese a la patria espiritual, a nuestro verdadero hogar, y entonces sí pidamos perdón? ¿O por qué cuando estamos en el lecho de la transición, diríase, de la muerte, decimos, me arrepiento? Como si eso fuese suficiente para reparar. ¿Por qué no asumir ese amor interior? ¿Por qué no, como Jesús decía, que seamos luces, iluminemos el mundo? ¿Por qué? Porque preferimos vivir para nosotros siempre, todo el tiempo. Porque centramos en nuestro ego. Porque creemos que somos poderosos. Porque tenemos miedo como humanidad. Nos hemos alejado tanto de Dios que hemos creado un Dios intermedio que es nuestro ego. Y cuando tenemos miedo, decía aquel refrán, vamos silbando por la oscuridad. Cuando Dios siempre está ahí, presente.